Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, vamos a continuar donde nos quedamos. Vimos el verso 7, donde se nos decía que algunos se creían doctores de la ley sin entender bien lo que hablaban y lo que afirmaban. Verso 8 en adelante vamos a seguir. Dice en el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vamos a ver esto. La ley es buena si la usamos correctamente. Los falsos maestros, ellos ponían su propia justicia por encima de la ley, del evangelio de Dios. Eran legalistas y ellos querían que los hombres entendieran, según ellos, que para ser aceptados por Dios tenían que guardar la ley, y no es así, ¿no? Ya en Cristo no es así. La ley, mis hermanos, no tenía como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, no, sino más bien la ley era para mostrar a los creyentes su pecado y conducirnos a Dios. Ese es el propósito. Y usar la ley legítimamente, en este caso, sería usarla como creyentes, no como medio para justificarse. Pues esto es imposible. Así que no, la ley, usarla legítimamente es para entender en las cosas que nosotros no estamos bien. Pero no faltan los necios, ¿no? Que tratan de alegar, no sé si me le bajas poquito al monitor, por favor. Alegar que la ley no tiene nada que ver con ellos, está bien, gracias. Quienes sobre todo los que hemos sido regenerados por el Espíritu, porque esto no fue dado para los justos, sino para los impuros, ¿verdad? Los inconversos. Mire, vamos a leer ahí enseguida que nos dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, estoy en el verso 9, sino para los transgresores, y se da una lista, ¿no? Transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, quiero que note toda esta lista de características que tenían que ver con los falsos que estaban metidos en la iglesia y vivían de esta manera. Y bueno, la ley es para ellos, porque la ley es para el conocimiento del pecado. Eso es lo que se nos está diciendo, pero no la estaban usando legítimamente, ¿no? Así que la regla de todo esto es toda actitud o acción contraria a la conducta de la regla de la vida del evangelio es infracción, es pecado. Para nosotros los cristianos tenemos que entender, el evangelio debe de ser la conducta de vida que Cristo nos ha enseñado. La sana doctrina del evangelio nos lleva a guardar la ley, no en el sentido de ceremonias o de fiestas, sino en el sentido de una nueva moral en Dios. Amén. Y Pablo nos está diciendo que el evangelio no se opone a la ley, más bien es una poderosa confirmación de ella, el evangelio, la sana doctrina, y se refiere a enseñanzas puras, limpias de la palabra de Dios que nos llevan al verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios. En fin, vamos a llegar a otro tema en el verso 12, sirviendo por gracia. Sirviendo por gracia. Dice en el verso 12, Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo nos está diciendo aquí, una vez más, afirmándonos que Cristo es el que escoge. ¿Quién es el que escoge? Cristo. Es todo un acto de su voluntad, de su gracia. Puede anotar Efesios 4:11, ¿verdad? Donde aparecen
los dones ministeriales que Cristo estableció. Marcos 3, verso 13 al 14, vaya conmigo ahí. Marcos 3, verso 13 al 14. Y luego dice de Jesús: después subió al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Aquí está muy claro. Él llamó, Cristo llamó a los que él quiso. Los ministros, servidores, debemos entender muy bien este principio de partida, que es por la gracia de Dios que nos convertimos en siervos de Cristo. Nadie, fíjense bien, nadie tiene el derecho de meterse en el oficio del servicio si no le es otorgado por el Señor. Cuando hablamos de este principio, fíjense bien, en la práctica, nosotros vemos que hay muchísima gente ocupando puestos ministeriales cuando Dios ni los ha escogido, ni los ha llamado. Son puestos por ellos mismos, o muchas veces son puestos por los mismos hombres. Ahora, hay que aclarar esto porque luego a veces entra la confusión, ¿verdad? Oiga, pastores, quiere decir que entonces yo estoy sirviendo en alguna área de la iglesia, entonces estoy mal. No, bueno, también hay que entender, mis hermanos, que una manera de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es sirviendo. Nos disponemos a servir en áreas de la iglesia, y eso es una manera en que tú conoces el llamado de Dios en el servicio para tu vida. Amén. Todo siervo de Dios tienen que ser llamados y nombrados y elegidos por Dios. Y yo estoy hablando principalmente de gente que es líder o pastor, que muchas veces se ponen por sí mismos, que hay muchos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pastoreaba en las Águilas, un día me habló una señora a la oficina y luego le contesté y me dice: mire, ¿qué tal? Soy la señora fulana de tal, esposa, y me dio, no, ni siquiera el esposo se atrevió a hablar, pero ella: soy esposa de fulano y mi esposo, acabamos de terminar el instituto, no sé cuál instituto me dijo, y dice, andamos visitando iglesias para que nos deje predicar a mi esposo. Él canta, él predica muy bien, para recabar fondos para levantar nuestra iglesia. Es que ya terminamos el instituto, ya somos pastores. No, el instituto no hace pastores. El instituto capacita. Y si Dios hace un llamado, pues le sirve la capacitación al llamado que Dios le está haciendo a una persona. Pero es Dios el que llama. Entonces yo le contesté y le dije: oiga, discúlpeme, pero nosotros no nos movemos así. Seguimos todas las instrucciones de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es muy clara, que el llamado viene de Dios. Y si Dios los llama, es Dios el que les va a proveer para que tengan la iglesia, si es que los llama. Y si no, pues no es así, no es estar viendo quién les abra las puertas para recabar fondos. No, así no es de esa manera, ¿no? Hechos 13, verso 1 al 3, les pongo un ejemplo de Pablo el apóstol y Bernabé, cómo el Señor ya los había llamado y hubo una confirmación con los líderes de la iglesia, ¿no? Dice, Hechos 13, verso 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba la iglesia? Dice, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Todos estos estaban ahí en la iglesia, ministrando al Señor. Dice aquí, ministrando estos al Señor y ayunando. Y luego el Espíritu Santo dice, y dijo el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los demás, que eran líderes. Les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los ¿qué? Es decir, ya les había hecho un llamado. Tenía que haber una confirmación y el ser ordenados y enviados. Así que
Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Entonces es bien importante el orar, el confirmar, ¿verdad? Los líderes que aquello es de Dios y vamos a enviarlos. Y entonces cuando los envían y se les dice a Saulo y a Bernabé, ellos confirman el llamado que ya el Espíritu Santo, Dios, había hecho en sus vidas. Y entonces los envían, les impusieron las manos y los despidieron. Esto de imponer las manos en este caso significa ordenarlos para la obra que Dios los está llamando. Así que debemos tener mucho cuidado en este punto. Es Dios quien nos debe de llamar. Amén. Es Dios quien nos debe de promover. No nosotros. Es Dios quien nos debe de levantar, no nosotros ni nadie más. No una academia, no hombres, no una congregación, ni una otra persona, es Dios. Y si Dios lo hace, podemos estar seguros que a donde vayamos Dios nos va a respaldar. Amén. Mi experiencia ha sido esa, ¿verdad? Me enviaron a La Laja, duré 3 años y medio, tuve el respaldo de Dios. Dejé de pastorear por lo de mis ojos, pasaron 4 años, después fui enviado, cuando ya recuperé un ojo que podía ver, fui enviado a Zapotlanejo, duré 1 año y medio, no como pastor, pero ayudándole al pastor que era nuevo en la iglesia y a formar el grupo de alabanza. Duré 1 año y medio, luego otra vez regresé y luego me enviaron a Matitán, duré 1 año y medio en Matitán pastoreando una iglesia que unos americanos habían pedido a Chuy aquí y a los pastores, y entonces ellos orando, Dios les hablaron conmigo y bueno, yo confirmo el llamado al decirme, ¿no? Entonces voy, duro 1 año y medio, no se dieron las cosas como debían de ser en ese pastorado. Entonces regreso a Casa de Oración, me hacen regresar y ahí es donde comienza Casa de Oración Las Águilas por 12 años. Pero otra vez soy enviado a esta nueva iglesia, Casa de Oración Las Águilas, y se impone mano, se me ordena, pero ya tengo el respaldo de Dios. ¿Me explico? Hay una confirmación, no es que yo me puse por mí mismo. Eso no funciona. Es Dios el que llama con el respaldo de las autoridades. Ahora, que le llamó a Pablo, dice que primero lo fortaleció. ¿Qué hizo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios le dio poder, le dio capacidad para el cumplimiento del llamado que se le está haciendo. Esto hace Dios. Dios nos da el poder, la capacidad para cumplir con el llamado que se nos está haciendo. Por ejemplo, cuando me enviaron a Zapotlanejo, yo tenía poco conocimiento de la música. Apenas, yo tocaba bien la guitarra y conocía bien y todo esto. Y bueno, duré 8 meses en el coro antes de ser enviado aquí en Casa de Oración. Eso me ayudó muchísimo para aprender muchas cosas. Y cuando fui enviado, Dios me dio el poder y la capacidad para lograr el cumplimiento de lo que se me estaba llamando. Es Dios el que lo hace. Cuando comencé Casa de Oración Las Águilas, claro, también la experiencia de los lugares donde Dios te ha puesto, pues vas adquiriendo una experiencia que te va llevando a madurar. Cuando llegué a Casa de Oración Las Águilas, pues bueno, yo entendía, porque ahí fue la primera iglesia donde yo pude comenzar de ceros, ¿verdad? Formar todos los ministerios, la iglesia en general, pero Dios te da esa capacidad, te fortalece, como Pablo lo está diciendo. Amén. La gracia de Dios está sobre nosotros. Pero luego dice, no solamente lo fortaleció, lo tuvo por fiel. ¿Lo tuvo cómo? Qué bendiciones que Dios nos tenga por fiel. Es decir, Cristo confía en nosotros que le seremos fieles en las tareas que nos encomienda. Si Dios te ha llamado a alguien de los que estamos aquí y ya están sirviendo en una área en la iglesia, no desistan, sean fieles ahí. Y si se han de mover, que sea Dios el que les mueva a otro lugar o a otra área, pero que sea Dios. Amén.
Hay que ser fieles ahí. Él nos encomienda, nos da ese lugar de servicio confiando en nosotros. Pablo dice, el Señor me honró escogiéndome para el ministerio, me tuvo por digno de confianza por su gracia y me capacitó para hacer el trabajo. Esto es lo que hace con nosotros. Él nos capacita. Siempre, siempre, nunca va a dejar de hacerlo. Si Él nos llama, nos capacita para poder hacerlo. Y bueno, y Pablo ya culmina los versículos diciendo Cristo lo había salvado, había derramado de su gracia sobre él, había perdonado sus pecados. Y bueno, al final todo esto produjo fe en Pablo y amor. Dos características muy importantes en el servicio a Dios: fe y amor. Cuando Dios nos manda un ministerio a servir, ocupamos fe. Necesitamos fe para creerle a Dios. Yo me acuerdo que había un hermano ahí en la iglesia, en las Águilas, y él de broma me decía, dice, ¿tú eres pasto seco cuando llega el día de la renta? Y le digo, ¿por qué pasto seco? Pues porque te veo bien preocupado. Dice, pero ya pasó y luego ya te vuelves pasto verde. Pero Dios aún en medio se ocupa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé en la casa de oración Las Águilas, pues era una renta alta y llegaba y a veces los ingresos de las ofrendas pues apenas cubrían la renta, y entonces pues ahora sí que para la comida confiar en Dios, se ocupa fe, que el Señor provea, que el Señor supla. Entonces así es esto. Nunca Dios me dejó, nunca Dios, y yo estoy seguro que los que ha enviado el Señor así es igual, pueden dar el mismo testimonio, cómo Dios ha provisto lo necesario para sus vidas, ¿no? Primera de Timoteo 1:15, vamos al verso 15. Vamos a leer del 15 al 17. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esta palabra dicha que Pablo está diciendo aquí es digna de ser creída, pues es una palabra que proviene de Dios. Y por lo tanto su palabra es fiel, que debe de ser creída. Esta palabra debe de ser recibida en el corazón de los hombres que creen, haciéndola parte de su vida. Es decir, si Dios me da un llamado, pues yo tengo que creer que Dios está ahí con uno. Amén. Porque no es, me meto a servir y luego no, mi mamá dijo que siempre no. No es así. Es decir, por eso hay que estar bien seguros cuando vamos y servimos y sabemos que aquello que estamos haciendo es voluntad de Dios y Dios nos respalda. Eso tiene que haber esa completa seguridad. Ahora, Pablo dice aquí que Cristo vino al mundo en primer lugar para salvar a los pecadores, y ese es un glorioso mensaje que nosotros debemos llevar a los hombres, sabiendo que este es el propósito, ¿verdad? Dios quiere salvar a los hombres de este mundo, a los pecadores. ¿Y quién va a hacer la función de predicar el evangelio? Nosotros. Todo verdadero ministro debe de ser salvado por Cristo y ser un ejemplo a los que va a predicarles el evangelio. Lo que decía Pablo, primero fue conmigo para ser un ejemplo a los que habían de creer. ¿Qué responsabilidad tienen los papás en sus hogares, sí o no? ¿Por qué? Porque somos el ejemplo de nuestros hijos.
¿Qué responsabilidad tenemos los pastores y los líderes en las iglesias? ¿Por qué? Porque somos el ejemplo. El ejemplo de lo que Dios hace y lo que va a hacer en la vida de otros. Porque lo que Dios hace en nosotros, pues Dios lo va a hacer en ustedes. Es posible hacerlo en ustedes, pero tiene que ser el ejemplo. Y si nuestro ejemplo es pésimo, si nuestro ejemplo es mal, ¿usted cree que se le va a antojar a alguien? No, yo no quiero ser pastor. Pues claro, yo no quiero servir a Dios. Pero si nos ven contentos, nos ven felices, nos ven disfrutando lo que hacemos, madurando, creciendo, nuestro comportamiento mejor. Si la gente ve eso, pues la gente pues va a ver el ejemplo. Amén. Es muy importante. Así que lo puso a Pablo como ejemplo, mostrando con ello el reconocimiento de cómo un pecador, que no importa qué tantos pecados tan terribles haya cometido en su vida, el Señor se los perdona y si se arrepiente, lo transforma como lo hizo con Pablo. Y al final, en estos versos, Pablo reconoce 4 características de la naturaleza de Dios, el que ha obrado en su vida. 4. Primero, Rey de los siglos, que siempre ha sido y será Rey soberano. Inmortal, que vive por siempre y no muere. Invisible, que no lo podemos ver ni tocar, ni comparar con nada, pero que es real. Así es nuestro Dios, invisible. Y único y sabio Dios. Único y sabio Dios. Verso 18, llegamos al verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El mandamiento consiste, mis hermanos, en que Timoteo debía de pelear y luchar por defender, guardar y mantener puro el mensaje del evangelio. Dios lo estaba llamando a esa función. Y en su ordenación hubo confirmación del llamamiento a Timoteo al pastorado. Por eso le está diciendo que las profecías que se hicieron antes en cuanto a él, milites por ella la buena milicia. Dios siempre a veces nos da palabra profética por otros, de cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. No con todos, pero a algunos eso pasa, como con Timoteo, en mi caso así pasó. Así que aquí le está diciendo, te encargo este mandamiento, ya que tú recibiste esta confirmación, este llamamiento. En primera de Timoteo 4:14, relacionándolo con lo que estamos hablando, le dice ahí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál don? El de pastorear la iglesia de Éfeso, donde se le estaba encargando. A eso se estaba refiriendo Pablo. Ahora dice que milites por ella la buena milicia. ¿Qué significa? Aquí la palabra milicia se está refiriendo a una compañía militar. Y figuradamente está hablando a Timoteo que hagas tu función a pesar del conflicto espiritual que vas a encontrar en el ministerio. Cuando nosotros servimos a Dios, vamos a encontrar en el servicio a Dios conflictos espirituales. De muchas maneras o de diversas formas. Conflictos espirituales que muchas veces van a tratar de desanimarnos. Por eso es que milites por ella la buena milicia. El llamamiento que Dios te hizo, hay que hacerlo bien.
a pesar de los conflictos que podamos encontrar. ¿Ustedes creen que yo encontré conflicto cuando fui enviado a La Laja? Claro. Nada más les platico uno para que se den cuenta que sí encuentra uno conflicto. Una de las veces que yo llegué a ir a La Laja, Jalisco, yo trabajaba en la última empresa, que era una arrendadora. Yo traía un carro nuevo que la empresa me había dado y en ese pues me iba a La Laja. Y un día, fíjense bien, después del servicio en la noche, al salir, en esa ocasión iban dos hermanos conmigo en el carro, y iban otras hermanas que nos apoyaban ahí con los niños y el coro en otro carro, y entonces ellas se fueron, y cuando nosotros nos íbamos, a la hora de agarrar el carro casi para llegar a la carretera, el carro se sonaba bien fuerte, ta, ta, ta. Entonces no, ya llegando a la carretera dije, no puedo. Me bajé, revisé y no veía nada, pero el carro se oía muy feo. Entonces pues yo tenía seguro, le hablé al seguro y me enviaron una grúa hasta allá por el carro, y nos venimos con los que veníamos en el carro, nos venimos en la grúa con la persona de la grúa. Ya lo llevamos a la agencia. Una agencia que yo conocía porque ahí trabajé, y lo dejé ahí el carro. Al día siguiente fui para ver qué problema traía el carro, porque el carro era nuevo. Tendría como unos 6 meses que lo acababa de sacar de la agencia. Y entonces llego y le digo al del servicio, oye, ¿qué pasó? Y me dice primero, lo primero que me dice, oye, ¿alguien tiene algo contra ti? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué me dices eso? Dice, es que traías flojos todos los birlos de tus llantas delanteras. Te los aflojaron. Lo único que te detuvo las llantas fue el candado, que como traía rines, que había comprado, pues les puse candados y el candado ayudó que no. Digo, si lo manejo así en carretera, pues truena el candado y adiós, ¿no? Y entonces, el sacerdote del templo mandó gente que me aflojara los birlos de la llanta del carro. Yo pude haber dicho, no, ya no vuelvo a ir ahí, ¿a qué voy? Es para que ahí al rato me van a querer, hasta ni llantas voy a encontrar en el carro. Ahora, ¿por qué digo que el sacerdote? Porque luego investigué por lo que me pasó y supe que el sacerdote lo había hecho. Y era un sacerdote joven. ¿Saben qué hice un día? Digo, para que vea que uno tiene conflicto espiritual, hay que hacer milicia militar, ahí una buena milicia en medio de esos conflictos. Uno se topa en el servicio con cosas. Y entonces fui y pregunté por él no sabía quién era yo, así que me pasó a su oficina y ándele que lo agarro. Y le dije, oye, yo supe que tú mandaste aflojarme los birlos de mi auto. Yo soy el pastor que estoy viniendo al lugar donde estoy viniendo, y lo único que te quiero decir es advertirte. O sirves a Cristo o estás sirviéndole al diablo. Porque el diablo es homicida desde el principio y Cristo vino a dar vida. Y tú has querido quitar la vida. Nada más se quedó así con los ojos cuadrados, ya ni dijo nada, pero nunca más me volvió a molestar el tiempo que duré ahí. Pero son conflictos. ¿Qué son? Digo, te hablo uno de tantos que uno enfrenta en el servicio a Dios. No todo es miel y dulzura. Ahí está el hermano del platanar que hace 8 días les platiqué, ¿verdad? Que ahí el hermanito por ahí andaba queriéndome hacer la vida difícil, ¿verdad? Pero bueno, es que así son estas cosas, ¿no? O sea, uno vive esos conflictos. A lo mejor en ese tiempo, pues yo era un joven, no le di tanta importancia ni a las cosas. Sí las recuerdo, pero no como ya acá yo estaba casado, tenía hijos y bueno, híjole, son las cosas que uno vive
de lucha en el ministerio. Por eso Pablo está diciendo que milites por ellas, es decir, por ese llamado, por esas profecías que se te dieron, ¿verdad? Que Dios te dio. Cuando Dios da una palabra, mis hermanos, tenemos que confiar que Dios nos va a guardar para cumplir lo que Él tenga que hacer con nuestras vidas. Amén. Así va a ser siempre. Así que también hacer esta milicia conlleva ejercer el servicio de lo que Dios nos encomienda con deberes y funciones que muchas veces van a ser desgastantes. Son de desgaste, que tenemos que esforzarnos. Tú haces tu labor y Dios, la recompensa, ¿de dónde viene? De Él. Seguimos, 1 Timoteo 1, 19 y 20. Y luego le sigue diciendo Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vamos a detenernos ahí. Manteniendo, es decir, mantén tu fe. En medio de esas luchas de la milicia, mantén tu fe, Timoteo. No te desanimes, no te desalientes, ¿verdad? Desechando la cual, o sea, buena conciencia, esto desecharon algunos que naufragaron, fueron arrastrados, guiados, desviados en cuanto a la fe. Y luego ya da el nombre, verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, si alguien alguna vez dice, ay, es que no se debería de dar el nombre de alguna persona. Bueno, Pablo dio dos. Algunas veces se tiene que dar el nombre cuando aquellas personas quizás se les ha tratado el asunto y no quieren arrepentirse y cambiar la situación, y Pablo tuvo que exponerlos. Y que dice aquí, a quienes yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entregar a Satanás tiene el significado de ser expulsado de la congregación. Alguien que ha cometido faltas graves y que no se arrepiente, que no se quiere someter a las reglas de la iglesia, pues tiene que ser expulsado de la iglesia. Así que quien es expulsado de la iglesia debe ser colocado por un tiempo bajo la tiranía de Satanás. En aquel tiempo es muy diferente a nuestro tiempo. En aquel tiempo, al ser expulsados de la congregación, pues no había otra donde ir. ¿Sí me explico? Entonces se quedaban desprovistos de iglesia a la tiranía de Satanás. Y Satanás les ponía, en este caso, pues es un trato especial, ¿verdad? En este caso, Himeneo se le vuelve a mencionar en la segunda carta, quiere decir que Himeneo quizás se arrepintió y pidió que se le recibiera, y se le volvió a recibir otra vez ahí en la iglesia, pero volvió otra vez con otros rollos bien raros, ¿no? Que ya los veremos más adelante. Pero el asunto es que entregar a Satanás tiene esa característica. El problema de hoy, que uno tratas con alguien que está haciendo cosas indebidas en la iglesia, le aplicas la disciplina, ¿verdad? Y se ponen rebeldes, no la aceptan, se van de la iglesia, pero en la esquina encuentran otra. Y van y comentan nada que ver con lo que hicieron. Y el otro pastor, no, yo sí tengo amor, vente aquí, yo te recibo. Yo me acuerdo un pastor, en el tiempo que estaba en las Águilas, un pastor que teníamos relación, tuvo que disciplinar a todos los de la alabanza, eran 7 en la alabanza de su iglesia, y a todos los sentó. ¿Por qué? Porque todos estaban haciendo pues cosas indebidas, ¿no? Entonces, no, tienen que corregir eso, y ya que corrijan, no le hace que ponga cassette, o en ese tiempo pues eran los cassettes, no le hace que ponga música así y así alabamos a Dios. Tienen que corregir sus vidas.
Y entonces estos 7 fueron a visitar a un pastor, otro pastor. Y el otro pastor no tenía grupo de alabanza. Pues ya se armó de su grupo de alabanza, rebeldes, pero ya se armó. Híjole, aún en eso, fíjense bien, cuando una persona sale mal de una iglesia y no se deja disciplinar, corregir, restaurar, y si esa persona se va a otro lado sin ser disciplinada y restaurada como debe de ser, nunca va a cambiar. Nunca va a entender realmente que para que Dios pueda usar sus vidas se necesita estar en sintonía con los principios de Dios. Y el que es pastor, el que es líder, pues tiene que aplicarlo, aunque no le guste y aunque le duela, aunque le digan, no tienes amor. ¿Cuántas veces eso? Es que usted no tiene amor. No, sí tengo amor, pero soy responsable de esta casa de oración, o sea, de esta iglesia. Dios me puso como responsable, y como responsable, pues no se pueden permitir este tipo de actos. No puede ser así. Tienen que ser expulsados. Fíjese otro ejemplo. Ahí en Las Águilas, un día llegó una familia, eran una pareja de jóvenes con 2 hijos bien bonitos. Y empezaron a ir a la iglesia, iban a matrimonios y no faltaban a las reuniones. Y un día él me pide una cita para hablar conmigo, el esposo, nada más. Entonces ya lo recibo en la oficina y que me suelta la bomba. Pastor, solamente quiero decirle que yo me dedico a la venta de droga. ¿Qué le tenía que decir? Bienvenido, deja tu diezmo, no hay problema. Tuve que hablar con él. Oye, ¿de verdad quieres que Cristo sea el Señor de tu vida? Tienes que dejar de vivir así. Tienes que entregarle tu vida. No, pero es que si hago esto, va a pasar esto. No, pues yo no te puedo recibir aquí. Mientras sigas haciendo eso, yo no te puedo recibir. Por protección de la iglesia. Se fueron de la iglesia. Yo los tuve que decirle amablemente en esa forma, yo no te puedo recibir mientras tú sigas haciendo lo que haces. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo estaba arriesgando mi vida. Pero yo no tenía temor, dije, yo tengo que hacer lo que a mí me toca hacer. Y entonces le dije, yo no te puedo recibir, se fue. Después, como vivía cerca de ahí de la iglesia, me enteré, mataron a su papá, mataron a sus hermanos. Y un día vino y le dije, oye, ya agarra la onda, tienes una esposa, tienes 2 hijos hermosos, pueden acabar con ellos. Ya, arrepiéntete, deja esa vida. No dejó y se volvió ahí. Ese ser entregados, ¿a qué? Yo no dije te entrego, no, pero sin embargo, eso es lo que la gente en sus decisiones llega a vivir, experiencias que no deberían de vivir, que no deberían pasar. Claro, pues a mí me daba tristeza, ¿verdad? Y oraba por ellos, pero pues no puede uno permitir esas cosas. Así Pablo, mantén tu fe, tu buena conciencia, manténla. Y así es como tenemos que vivir, hermanos. Manteniendo nuestra confianza en Dios y teniendo una buena conciencia, que nuestra conciencia no nos acuse de algo malo. Y si usted me pregunta, ¿en qué condiciones económicas estaba la iglesia? Claro, que a lo mejor esos diezmos que él daba, pues eran muy necesarios en la iglesia, pero no por eso yo iba a decidir lo contrario de lo que se tenía que hacer. Así que Pablo le dijo esto a Timoteo, siendo muy claro con eso, ¿verdad? Tienes que hacerlo de esta manera, no hay de otra. Son indicaciones, son deberes que como cristianos tenemos que tener. A lo mejor tú en tu servicio no te vas a enfrentar a cosas como estas, por eso son cartas pastorales.
Son principios para los pastores, para los líderes, pero también son principios para nosotros que nos ayudan para entender si servimos a Dios, cómo es que debemos de conducirnos, cómo es que debemos hacer las cosas, que no caigamos, que nuestra fe se mantenga siempre. Aún en el servicio, mis hermanos, aún en lo simple que sirvamos, vamos a llegar a tener y experimentar cosas que muchas veces no nos gusten. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Amén. No por eso vamos a dejar de hacerlo. No por eso. Miren, cuando yo fui enviado a Zapotlanejo, pues yo iba con la encomienda de ayudar al pastor que habían dejado ahí a pastorear. Él era nuevo, tenía poco tiempo tomando el liderazgo, que el otro pastor se había ido a Estados Unidos y lo dejó. Y entonces la encomienda, ayúdalo, tú tienes más experiencia, ayúdalo y ayúdale a formar el grupo de alabanza. Y eso hice durante el año y meses que duré. Un día llegó una pareja a la iglesia. Una pareja que yo conocía de aquí, de Guadalajara, que había causado problemas, no solo aquí en Casa Oración, en otras iglesias que se habían ido, había causado división en las iglesias. Y él lo recibió muy bien. Entonces yo tuve que hablar con él por la encomienda que a mí me estaban dando. Entonces hablé con él y le dije, oye, ten cuidado, no les des tanta entrada. Es que mira, ellos esto y esto. Ya le di todas las cosas que ellos habían hecho. Pero haga de cuenta que cuando le digo, lo hizo todo lo contrario. Le empezó a dejar que ella profetizara, que él profetizara. Y entonces, un día ellos le regalaron una camionetita. No, pues todavía más, se lo echaron en la bolsa, no al pastor, nuevo, sin experiencia. Y entonces un día se fueron a comer y él les dijo a ellos, es que el pastor Sergio me dice que ustedes esto y esto. Y ellos le dijeron, no, lo que pasa es que él te quiere quitar el puesto. Imagínese, tú vas y lo das todo, haciendo la función, y de repente cambió. Esto se vive en el servicio. Y yo venía con Chuy, Chuy, está pasando esto. Y Chuy me decía, aguanta, Checo, aprende. Usted aguante, aprenda, va a aprender, de todo eso vas a aprender. Hasta que ya pasó un día que de plano, ¿verdad? Un día yo tenía ensayos con el grupo de alabanza los miércoles. Entonces un día llego a la iglesia y él tenía todo el grupo de alabanza encerrado en una habitación. Yo no podía entrar. Yo no supe qué hablaron. Pero el grupo no estaba igual. Fíjate lo que se enfrenta uno en el servicio. Digo, yo no era pastor, pero era un líder enviado a trabajar y colaborar en la obra del Señor, en el servicio. Te vas a encontrar muchos conflictos espirituales y uno debe mantener siempre su fe y buena conciencia. Cuando él hizo eso, entonces yo vine y hablé con Chuy y Chuy ya me dijo, ahora sí, oye, ya está el grupo, ya está formado. Pues habla con él. Dile que ya se cumplió por lo que fuiste enviado y vente. Y eso hice. Me regresé. Y luego me enviaron a Matitán y me pasa. Ya no les platico porque el tiempo se ha ido. Pero es que así es. Hay que estar preparados. Amén. Así que no se me desanime. Échele ganas. Dios les bendiga.